Bueno, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento de la Conferencia de Estadísticas de las Américas. El día de hoy nos convoca la tercera y última videoconferencia del ciclo en el cual hemos abordado los temas relativos a las estadísticas de refugiados, personas desplazadas internas y personas apátridas. El presente evento es producto de una alianza que hemos generado entre la Red de Transmisión del Conocimiento, liderada por el INE de Chile y la División de Estadísticas de la CEPAL, junto con el grupo de expertos sobre estadística de refugiados y personas desplazadas internas y personas apátridas, el GIPS, ACNUR, OIM y SICA, a quienes nuevamente les agradecemos el apoyo y la disposición para poder conversar por primera vez de estas temáticas en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento. Este ciclo de actividades ha sido dirigido a las Oficinas Nacionales de Estadística de los países de América Latina y el Caribe y también a las entidades públicas responsables del tema de migración forzada en cada uno de nuestros países. Como algunos de ustedes recordarán, en la primera videoconferencia se abordaron los principales aportes desde el EGRIS a la producción estadística oficial sobre refugiados y personas desplazadas en la región. Y en la segunda presentación y videoconferencia tuvimos la oportunidad de conocer más detalles sobre el trabajo del grupo de expertos y las recomendaciones internacionales de EGRIS. Además, tuvimos la oportunidad de conocer dos importantes experiencias, puntualmente la aplicación de las recomendaciones internacionales en la región de Centroamérica y también la experiencia del DANE Colombia en la implementación de estas materias. Durante la jornada del día de hoy centraremos la discusión en las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de personas desplazadas internas puntualmente, y para ello contamos hoy con la participación de tres panelistas: María Eugenia Loria, que es oficial regional de la Organización Internacional para las Migraciones; Daniela Moncada, que es la gerente de censos y encuestas del INE de Honduras; y finalmente Óscar Rico, director de gestión de la información, servicios de conjunto de caracterización de población desplazada GIS, quien nos contará una importante experiencia sobre el trabajo que han realizado en Somalia para la implementación de estas recomendaciones internacionales. Antes de dar inicio, les recordamos a todos los que nos acompañan hoy día que nos pueden hacer sus preguntas y comentarios a lo largo de las presentaciones de los tres panelistas, y al final de las presentaciones de cada uno de ellos tendremos un espacio para compartir y aclarar estas consultas o comentarios. Además, si lo desean, pueden levantar su mano virtual y les podremos habilitar sus micrófonos para que puedan hacer su intervención directamente. A continuación, dejo con ustedes a Eugenia, que, como les mencionaba, es regional de San José, Costa Rica, de la OIM, coordina actividades regionales en la región en los últimos 2 años y cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales de alta tecnología, instituciones autónomas y universidades en Costa Rica. Con eso, Eugenia, te dejo la palabra para que puedas dar inicio con tu presentación. Muchas gracias, Olga. Buenos días a las personas asistentes. En un momento les comparto la presentación. Por favor, me indican si pueden ver. Perfecto. Se ve y está cargando el modo presentación, parece. Sí, que ahora sí se puede ver, o no sé si me confirman cuándo. Se ve, pero está cargando el modo presentación. Démosle un segundito. No vuelvo a A compartir. Parece sí, que se quedó ahí pegado, así que si lo vuelves a cargar.
Pero después, bueno, eh, Ahí la vemos y falta ponerla en modo presentación. algo pasa, pero no, no. Se le doy formato presentación, pero no está. Y si le das abajo, no, porque ahí te sale el modo. Voy. Si quieres, yo la puedo compartir, también la tengo acá a mano, Eugenia, tú me dices. Sí, porque no sé. Un segundo. Bueno, si Listo. gustas, la pasas, sí. Gracias, porque Estoy no sé, algo compartiendo, pasó. me confirma. Funcionaba todo bien y en el momento siempre pasa algo. ¿Lo ven en modo presentación? No, Tampoco. Lady Murphy. no, A ver, no sé si fue a la hora de. ahí sí, No, ¿cierto? ahora sí, ahora sí, Perfecto. ahora sí. Bueno, muy bien. Eh, bueno, como les decía, mi nombre es Eugenia Loría, trabajo en la oficina regional eh, de San José de Costa Rica, de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones. Y les voy a hablar sobre lo que es la introducción a las recomendaciones internacionales estadísticas o estadísticas sobre las personas desplazadas internamente. Estas recomendaciones internacionales surgieron en el año 2020 y vamos a ver una introducción breve. Ok, tenemos la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de tener estadísticas de calidad sobre poblaciones desplazadas forzosamente y de manera interna dentro de los países. También, bueno, un poco sobre la creación de estas recomendaciones internacionales por el grupo de expertos en estadísticas sobre refugiados, desplazados internos y apátridas, que se llama el grupo EGRIS por sus siglas en inglés. También vamos a ver algunas de las recomendaciones y el marco conceptual de las IRIS y también mejores prácticas para medir el progreso hacia soluciones duraderas. Siguiente, por favor. Entonces, es importante contar con estadísticas sobre personas desplazadas internamente porque eso nos hace cumplir con el seguimiento y aplicación de agendas y acuerdos internacionales, entre ellos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que en diferentes de estos objetivos, en varios de estos objetivos, realmente trata o están relacionados con poblaciones desplazadas internamente, especialmente el 10, ¿verdad? Donde uno de ellos tiene que ver con la migración y, y el desplazamiento interno. Pero también hay otras agendas como la Agenda 2063 de la Unión Africana, la Agenda para la Humanidad, la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el contexto de desastres de la iniciativa Nansen, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Entonces, es información, ¿verdad?, que es importante en muchas agendas, o sea, es información muy relevante para visibilizar este tipo de poblaciones, no solamente para ser incluidas dentro de las estadísticas oficiales, ¿verdad? Que esto va a permitir que entonces estas personas puedan ser también ayudadas por programas y políticas para pues que salgan también de esta situación.
Siguiente, por favor. ¿Qué es el EGRIS, verdad? Porque, como les mencioné, las IRIS surgen de este grupo de trabajo, ¿verdad? Es un grupo de expertos en estadísticas sobre refugiados, desplazados internos y apátridas. eh, y el objetivo de este grupo, ¿verdad? Uno de sus objetivos es mejorar las estadísticas nacionales e internacionales sobre refugiados, desplazados internos y apátridas, mediante elaboración de recomendaciones internacionales como sobre cómo producir, compilar, difundir estadísticas sobre estas poblaciones. Eh, También, como les mencionaba, en 2020, entonces surgió lo que es la creación de las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de refugiados desplazados internos, IRIS. Dentro de este grupo hay muchas organizaciones internacionales y otro tipo de organizaciones, dentro de las cuales, bueno, formo parte de trabajo en OIM, ¿verdad? OIM forma parte de este grupo de expertos, pero también están otras organizaciones como GIPS, donde trabaja Oscar, ACNUR, el SICA, ¿verdad? Que hemos estado trabajando también de cerca en los últimos años en relación a este tipo de recomendaciones y en la recopilación y el desarrollo de capacidades para la recopilación de este tipo de estadísticas. Y en un grupo de trabajo, bueno, que se han hablado en las videoconferencias anteriores. Es muy importante la definición de las poblaciones o personas desplazadas internamente, ¿verdad? Porque dentro de los marcos estadísticos, ¿verdad? En general es importante saber exactamente qué es lo que se está entendiendo por el concepto para su medición y se entiende como las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar, pues su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Es decir, se basa en dos aspectos principales, que el desplazamiento es involuntario o fruto de coacciones, es decir, fue a la fuerza, ¿verdad? Y que permanecen dentro de las fronteras estatales reconocidas. Siguiente, por favor. Entonces, las IRIS, entrando un poco más ya específicamente en este marco de referencia, crea un marco estadístico y estandariza definiciones y variables clasificatorias de acuerdo con principios rectores sobre los desplazamientos internos, ¿verdad? Entonces se pone de acuerdo en las definiciones y en variables o cómo se van a medir, digamos, cada una de estas características poblacionales para que pues estemos de acuerdo internacionalmente y también así. Gracias, Oscar. GRIS está compuesto por cerca de 70 estados eh, y también sus zonas. Gracias ahí por la ampliación y aclaración. Eh, Crea un marco estadístico y estandariza definiciones y variables clasificatorias de acuerdo con los principios rectores sobre los desplazamientos internos. También provee un listado de indicadores para desagregar por desplazamiento forzado y una mención de soluciones duraderas, ¿verdad? Como les mencionaba, no es solamente importante eh, tener eh, estadísticas sobre, por ejemplo, la población desplazada internamente ¿verdad? Dónde está, cómo se movió, cuáles son sus necesidades y sus características sociodemográficas, sino también cómo está con respecto a sus soluciones duraderas, ¿verdad? Para volver a su lugar original o que llegue a tener un estado como el que tenía anteriormente, ¿verdad? Enumera fuentes de información clave para estadísticas oficiales sobre desplazamiento forzado e incluye pasos para mejorar la coordinación para la producción estadística. Como les mencionaba, hay muchos beneficios de contar con estadísticas de personas desplazadas internamente y en general de las poblaciones, ¿verdad? Pero eh, poblaciones vulnerables y que no son incluidas dentro de las estadísticas, pues no permiten ser visibles, ¿verdad? Y al ser visibles, permite crear políticas públicas sustentadas en datos, aumento de visibilidad, también permite tener calidad, comparabilidad, accesibilidad y coherencia en los datos, información para garantizar la protección de estas personas
prestación de asistencia, análisis de impacto de estos desplazamientos o incluso de las asistencias, y también selección de poblaciones que necesitan intervenciones específicas humanitarias, así como la inclusión de los desplazamientos internos en planes de desarrollo locales y nacionales. También, bueno, la CIRIS y en general reconoce dos tipos de datos en general, ¿verdad? Lo que son las estadísticas oficiales de las cuales pues ustedes, personas de las instituciones o los organismos estadísticos, pues son los expertos en generación de estadísticas oficiales, ¿verdad? Informan la elaboración y evaluación de políticas nacionales basadas en evidencia, se producen de forma incremental, ¿verdad? Suelen ser dirigidos por los institutos nacionales de estadística, ¿verdad? Generalmente, si se sacan muestreos, son probabilísticos y permiten inferencia a la totalidad de la población, eh, ¿verdad? Mientras que los datos operacionales, ¿verdad? Informan la preparación y respuesta a emergencias, generalmente, ¿verdad? Se producen rápidamente y suelen ser dirigidos por actores humanitarios y desarrollo. O sea, dentro de una emergencia, por ejemplo, de un desastre natural, se empieza a generar algún tipo de estadísticas para poder proveer asistencia humanitaria, ¿verdad? Y es algo pues que se tiene que sacar rápidamente. Pero también se ha visto, ¿verdad?, que los datos operacionales pueden contribuir a la producción de estadísticas oficiales si se ajustan a los marcos internacionales de garantía de calidad de estadística, y también pueden ser útiles a la hora de establecer mecanismos de coordinación entre las partes interesadas nacionales e internacionales. Entonces, se pueden ir aplicando también recomendaciones internacionales a la hora de recolectar datos operacionales e ir creando lazos de trabajo conjunto y cooperación entre los diferentes sectores ¿verdad? Que recolectan información, de tal manera que incluso se puede pasar de datos operacionales a posteriormente convertirlos en estadísticas oficiales luego de un trabajo conjunto y de planeación estratégica y conjunta, ¿verdad? También, bueno, hay recursos para buscar datos, ¿verdad? Hay cuatro fuentes principales con fines estadísticos, ¿verdad? O incluso para integrar datos operacionales en las estadísticas oficiales, que son los censos de población y vivienda, las encuestas por muestreo, los datos administrativos o incluso tener distintas fuentes de datos integradas, ¿verdad? Las IRIS inicialmente, ¿verdad? Han desarrollado algunas preguntas, eh, principalmente para los censos. Sin embargo, pues eh, también hay diferentes fuentes de datos pues, que se pueden utilizar también para, para tener información sobre desplazados internamente. También es importante, ¿verdad? A la hora de utilizar fuentes de información, de datos, ¿verdad? Clave, eh, realizar, digamos, un análisis de las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, en términos generales, para no entrar en mucho detalle, ¿verdad? Hay diferencias como ustedes saben, ¿verdad? Entre lo que es un censo de población y vivienda, ¿verdad? Que tiene una amplia cobertura, pero tiene un mayor costo y tiempo en realizarse y no se hacen tan seguidos como las encuestas por muestreo, que tienen un menor costo y se pueden hacer más seguidos, ¿verdad? Eh, También, bueno, están los datos administrativos, ¿verdad? Que tienen un menor costo y mucho más frecuencia en actualización, pero puede ser que, por ejemplo, los institutos nacionales de estadística no cuenten con el acceso a las bases de datos o que no existen datos de lo que se requiere, por ejemplo, o en determinados lugares. O algunas fuentes de datos alternativas, por ejemplo, Big Data o grandes datos, ¿verdad? Pueden apoyar en la mejora a las metodologías de muestreo u otras fuentes o puede ser otra fuente de datos, pero puede tener, digamos, dificultades a la hora de acceder y no olvidar, ¿verdad? Que el hecho de que sean muchos datos no significa de que sean eh, o que estén ahí representados todos los grupos de la población, ¿verdad? Porque muchas veces está limitado a solo los que tenían acceso digital, etcétera, ¿verdad? Entonces hay siempre que tener, digamos, cuidado con esa parte de la Big Data. Em, Siguiente. Entonces, algunas definiciones o principales de las IRIS, em, ¿verdad? Está basada en variables clasificatorias básicas relacionadas con entradas y salidas,
existencias y estadísticas básicas de progreso, tanto para las poblaciones desplazadas internamente como las poblaciones relacionadas con estas poblaciones desplazadas internamente. Sí. Las variables clasificatorias básicas son sociodemográficas, de desplazamiento y de residencia habitual. Eh, no sé qué pasó, se ve un poco, pero en general, digamos, las sociodemográficas que se conocen, o sea, que son principales, que se recolectan prácticamente en todas las encuestas, que es la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, el tamaño del hogar. El desplazamiento se refiere a la fecha del primer desplazamiento y también del desplazamiento más reciente, porque puede ser que, o es común que se tengan que desplazar varias veces, ¿verdad? Y el motivo por el cual se han desplazado. También es importante tener información sobre la residencia habitual para saber de dónde provenían inicialmente, ¿verdad? Y también si uno o ambos padres eran desplazados internos anteriormente y el tipo de vivienda con el que contaban anteriormente. Entonces, una vez se han identificado estas personas desplazadas internamente y se tiene información sobre características sociodemográficas, sobre las motivaciones y cómo vivían anteriormente y dónde, ¿verdad? También hay que enfocarse en lo que son las soluciones duraderas para ver, digamos, cómo se ha progresado o avanzado en cuanto a que estas personas vuelvan a tener al menos una calidad de vida como la que tenían anteriormente de su desplazamiento forzoso, ¿verdad? Entonces, también hay un marco de soluciones duraderas para los desplazados internos del Comité Permanente entre Organismos, IASC, eh, que tiene un punto de partida para supervisar este progreso eh, y adopta la postura, ¿verdad?, que el fin del desplazamiento no lo determina la ubicación de la persona desplazada, sino su nivel de acceso a sus derechos humanos, o sea, que pueda vivir tranquilamente nuevamente. Eh, en las categorías de población del marco estadístico de las IRIS, bueno, está el stock o digamos los que se están considerados como desplazadas internamente y están los que han superado las principales vulnerabilidades relacionadas con el desplazamiento, o sea que ya van hacia las soluciones. Entonces esas son las dos principales, digamos, categorías poblacionales. Y en el medio está un poco, están en punteado están las poblaciones emparentadas con los desplazados internamente, como los hijos de al menos un progenitor desplazado u otros miembros familiares. Eh, ¿Verdad? La medición del progreso está en 8 principales criterios relacionados con la seguridad personal, el nivel de vida, acceso a los medios de subsistencia, restitución de la vivienda, acceso a la documentación, reunificación familiar, participación en los asuntos políticos y acceso a recursos efectivos y a la justicia. Dentro de cada uno de estos criterios hay subcriterios, ¿verdad?, que se pueden ir midiendo también para ver este progreso a estas soluciones duraderas. Y se recomienda una mayor desagregación por categorías demográficas para ver si hay diferencias, por ejemplo, por sexo o edad, etcétera. Entonces, ¿verdad?, como también los marcos internacionales recomiendan, siempre es importante tener información desagregada. Eh, Bueno, este es un proceso propuesto para identificar indicadores adaptados, ¿verdad? Donde se ven las 8 categorías principales, ¿verdad? O criterios, ¿verdad? Y cómo se pueden ir integrando con soluciones duraderas, priorizadas por los agentes que apoyan estas soluciones. También cómo se pueden asociar a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también inclusión de indicadores demográficos pertinentes para crear indicadores prioritarios específicos para cada contexto, también de acuerdo con la información con que se cuente, ¿verdad? También hay otras medidas compuestas por ejemplo, esta en el IAS que se basa en 5 criterios, también parecido al anterior, que es seguridad y protección, nivel de vida adecuado, acceso a medios de subsistencia, establecimiento de vivienda y acceso a la documentación. Y para esta medida lo que se
se hace es como una clasificación para cada uno de los criterios, en cada una de las observaciones hacia abajo, ¿verdad? Y cada una de las columnas representaría cada uno de los hogares en el cual se puede poner un check, digamos, o un 1 si ha sido superado, eh, un, un, un signo de pregunta, digamos, si no se tiene información suficiente, y una X si no se ha superado, y de esta manera poder extraer de niveles de la población que han superado los principales vulnerabilidades o el porcentaje de población que falta información sobre este tema y el porcentaje de la población que no ha superado las vulnerabilidades. Entonces se puede tener una medida de progreso a nivel general poblacional, a nivel de hogar. Y finalmente, les voy a comentar acerca, ¿verdad?, de esta nueva metodología, ¿verdad?, que surgió ahora en el mes de agosto, relacionada con la identificación de personas desplazadas internas, refugiados y poblaciones afines en las encuestas a hogares. Porque creo que no les mencioné anteriormente, pero las IRIS están principalmente enfocadas a generar recomendaciones en general, ¿verdad? Pero en preguntas censales. Esta otra paper que salió o artículo que ha generado EGRIS, ¿verdad? Con todos sus actores, ¿verdad? Que son muchísimos, eh, proporcionan especificaciones concretas para encuestas de hogares, ¿verdad? Entonces, actualmente está solamente en inglés, pero bueno, ya vamos a trabajar en la traducción. Y les voy a mostrar brevemente las preguntas principales que incluye específicamente para desplazamiento interno, que sería, por ejemplo, mientras vivía en el país, si ha tenido que huir de casa, cuál es la razón principal por la que usted tuvo que huir de casa, ¿verdad? O desplazarse, eh, dónde vivía anteriormente, ¿verdad? Entonces, al final, son preguntas prácticamente muy similares a las que están censalmente, pero ya hay una recomendación específica para las encuestas de hogares que se puede pues seguir, ¿verdad? Entonces aquí están los recursos, el acceso a estos para las personas que estén interesadas y bueno, esa sería mi presentación. Les agradezco mucho por estar acá. Muchas gracias, Eugenia, por esta presentación que nos permite un panorama un poquito más detallado de cuáles son las recomendaciones para las personas desplazadas internas. A continuación dejo con ustedes a Daniela Moncada, que es la gerente de censos y encuestas del INE de Honduras. Ella es socióloga y máster en investigación educativa con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la investigación en temas varios. Daniela nos presentará la experiencia de su país respecto a el tema de las estadísticas de personas desplazadas internas. Adelante, Daniela, por favor. Buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes y efectivamente yo les voy a hablar sobre lo que ha sido la experiencia aquí en el INE de Honduras, ¿verdad? En el levantamiento de esta información. Ok, mm, listo. Pueden, sí. Se ve perfecto. Adelante. Entonces, nosotros a partir de este año, bueno, nosotros ya contábamos con lo que era la encuesta permanente de hogares, pero a partir de este año tenemos en ella el módulo de desplazamiento forzado, ¿verdad? Entonces voy a iniciar contándoles un poco sobre la encuesta permanente de hogares de aquí de Honduras y en ella, bueno, se hacen levantamientos trimestrales, ¿verdad? Son permanentes. A partir de este año son a nivel nacional en los 18 departamentos y tienen una muestra representativa por departamentos y por dominios, eh, tomando en cuenta poblaciones de todos los estratos. Y es entonces una recolección de información por muestreo, ¿verdad? Tengo que
Ok. Los módulos generales con los que cuenta la encuesta permanente de hogares son los datos de la vivienda, características del hogar, composición del hogar, características educativas, condición de actividad, características de los ocupados, otros ingresos y percepción de transparencia y corrupción, entre otros. También, por ejemplo, hay acceso a las TICs, pero algunos módulos se levantan solo en algunos levantamientos, entonces no son permanentes a todos los levantamientos. Digamos que estos son módulos que suelen ser permanentes, ¿verdad? En cuanto ya a lo que es el módulo de desplazamiento forzado, que les contaba que es a partir de este año que lo integramos a la encuesta, dentro de él encontramos distintas partes. Uno es la percepción de seguridad, el otro es el tema de seguridad alimentaria, el acceso a servicios médicos, la seguridad en la tenencia de la tierra o de la propiedad en la que se encuentra habitando, em, la documentación, si posee documentación, residencia en el extranjero y propiamente el módulo de desplazamiento forzado. Entonces, estos son como los módulos principales que integran este gran módulo de desplazamiento forzado que estamos levantando desde este año. Ya actualmente nos encontramos en el tercer levantamiento, ¿verdad? De esta información. Y según lo que nos decía Eugenia, aquí tengo, por ejemplo, algunas de las variables que estaban en las recomendaciones internacionales para este levantamiento de información. Ella nos hablaba de variables básicas y las distinguía en tres, digamos, grandes bloques, que uno serían las sociodemográficas, el siguiente el desplazamiento interno y la siguiente residencia habitual. Entonces, digamos que a pesar de esto, de que esta metodología es más para censos, pero esta información sí se está levantando en la encuesta y digamos que solamente de lo básico hay preguntas que no se tienen regularmente. Uno es la fecha de nacimiento, porque lo que recogemos dentro de la composición del hogar es la edad de las personas, ¿verdad? No la fecha en que nacieron. Y lo otro es si ambos padres o alguno de ellos eran desplazados internos. Esta es otra pregunta que no está integrada dentro, dentro del módulo de desplazamiento forzado y que vendría a componer estas variables básicas de las que nos hablaba Eugenia. Entonces, digamos, creo que es importante también decir que estos levantamientos pues han tenido toda la rigurosidad y se ha tenido el interés. Cuando se construyó el instrumento, participamos en eso varias organizaciones, hemos tenido en todo momento el apoyo de ACNUR. Hemos tenido el apoyo también de la Secretaría de Derechos Humanos y la construcción de este módulo. Antes se construyó un instrumento, queríamos levantar la información, se construyó un instrumento para poder levantarla y finalmente decidimos que íbamos a lo mejor dentro de la encuesta de hogares y, y bueno, quedamos de acuerdo cuáles tenían que ser las preguntas básicas que tenían que integrar el módulo y cuáles tenían que ser también los eh, módulos que estuvieran permanentes dentro de la encuesta para poder responder a las necesidades de información para conocer, ¿verdad?, los indicadores principales de lo que son las personas que han pasado por este desplazamiento forzado. Entonces, bueno, objetivos generales, digamos, del levantamiento, ya nos mencionaba también Eugenia un poco más amplio de cuáles son estos objetivos, pero obviamente recabar información rigurosa, estadística para tener datos de calidad, poder generar una metodología en protocolo de recabar esta información que es tan sensible en Honduras, ¿verdad? Y tener información actualizada y oportuna para la toma de decisiones. Y en cuanto
a lo que es la experiencia que hemos tenido en el campo. Algunas preguntas del modo de desplazamiento interno son bastante sensibles al encuestado, por lo que eso viene a convertirse en un reto en campo. Especialmente las preguntas de tenencia de tierra han sido un reto para nosotros. Entonces, ese ha sido, digamos, el principal reto en cuanto a qué preguntar. El módulo de desplazamiento forzado también es un reto, pero no sentimos que la gente reacciona tanto como con el tema de la tenencia de la tierra. Lo que hemos hecho para contrarrestar, digamos, este tema ha sido ha sido concientizar a los encuestadores. Hemos tenido la medida de darle continuidad a la mayor parte del personal, es decir, que entre un 75-80% del personal de campo ha continuado en todos los levantamientos. Esto nos asegura de alguna manera que haya una buena comprensión del módulo, también una buena introyección de la información que se quiere recolectar, ¿verdad? Y también de los conceptos, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una medida que hemos tenido. Hemos tenido también, como les decía antes, el acompañamiento de ACNUR y personal de la Secretaría de Derechos Humanos, y ellos han estado con nosotros en las capacitaciones, lo que nuevamente viene a fortalecer los conocimientos del personal de campo. Ya en campo, una anécdota que podría contar, una experiencia que podría contar es... nos ha llamado, digamos, la atención el tema de que hemos encontrado personas que no se han podido desplazar por distintos motivos, pero eh, están prácticamente obligadas. Entonces, no se pueden recoger esos casos con las preguntas que tenemos, porque la pregunta filtro es si alguna vez ha sucedido un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos, nos dicen, bueno, no, pero estoy a punto, o estas son mis condiciones, y tal vez nos cuentan un poco, pero la recolección de la información no está permitiendo que esa información se recoja, ¿verdad? Entonces, nada más se queda en la bitácora del personal de campo. Estos casos los hemos encontrado principalmente en personas y por el tema de orientación sexual, que nos cuentan que ha habido acoso en las comunidades o algo así, o han sufrido algún tipo de violencia, pero no tienen, digamos, aún las condiciones para poder llevar a cabo el desplazamiento, ¿verdad? Y pues otro dato interesante que miramos en campo es que las personas, cuando nos hablan del desplazamiento, nosotros preguntamos si le gustaría regresar a, a su vivienda anterior, ¿verdad? O al lugar donde se fue desplazado. Y normalmente pues el desplazamiento es es la última instancia, y ya no hay tampoco una intención de regresar, porque porque seguramente el evento ha sido muy traumático. Entonces, em, pues esa ha sido un poco a grandes rasgos la experiencia de Honduras. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, estoy atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación y por contarnos esta experiencia que han tenido ustedes en Honduras. Para cerrar este bloque de presentaciones, invito ahora a Oscar Rico, que como les mencionaba es el director de gestión de la información del Servicio Conjunto de Caracterización de Desplazamiento Interno. Él además colidera el grupo de trabajo sobre el desarrollo de capacidades y participación regional del grupo de expertos de estadísticas de refugiados, desplazados internos y personas apátridas. Anteriormente trabajó durante casi 10 años en el gobierno de Colombia. Oscar, como les mencioné al inicio de este evento, nos presentará un poquito la experiencia que ellos han tenido en el apoyo a Somalia para la implementación de estas recomendaciones para estadísticas de personas desplazadas internas. Así que, Oscar, adelante, por favor.
Muchas gracias, Olga, y un saludo a todas las personas que se conectan el día de hoy. Vemos que tenemos ya cerca de 80 personas conectadas. Les agradecemos mucho por mantenerse al tanto de las presentaciones. Ya después de esta presentación tendremos una sesión de preguntas. Entonces los invitamos también a que vayan formulando sus preguntas en el chat y podamos entonces responderlas desde la perspectiva de los tres panelistas. Efectivamente, yo les voy a presentar un poco la experiencia que hemos tenido desde JIPS en facilitar la implementación de las IRIS, de las recomendaciones internacionales sobre estadísticas sobre desplazados internos en Somalia. Un poco en contexto para quienes no conocen JIPS, somos un servicio interagencial a partir, digamos, de un comité ejecutivo compuesto por las organizaciones que vemos aquí en la pantalla, principalmente agencias de Naciones Unidas humanitarias y de desarrollo y algunas organizaciones internacionales. Y lo que hacemos es proveer asistencia técnica a distintos países donde existe el fenómeno de desplazamiento forzado interno, y el tipo de apoyo que proveemos finalmente lo que busca es fortalecer la capacidad técnica de los actores locales, gobiernos, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales para poder producir mejores datos en relación al fenómeno de desplazamiento forzado. Como parte del EGRIS, y como lo introdujo Eugenia, pues somos parte de una de las cerca de 40 organizaciones internacionales o regionales que hacen parte de esta plataforma global que es el EGRIS, junto con los cerca de 60 estados miembros que son representados a través de sus oficinas estadísticas nacionales. En la región de América Latina ya somos varias las organizaciones que venimos apoyando este trabajo. Como lo presentó Eugenia, pues en Latinoamérica, OIM, ACNUR, JIPS y la Centrostat lideramos, digamos, las actividades que se vienen implementando, y lo hacemos a través de partners como por ejemplo la CEPAL, a través de estas conferencias y también a través de las oficinas estadísticas en la región, que también han sido muy líderes en la producción de estadísticas sobre migración y ahora sobre desplazamiento forzado, principalmente el caso de Honduras que veíamos hace un rato, y también el ejemplo que han venido dando las oficinas estadísticas de México, INEGI, y de Colombia, DANE, en esta materia. Y para entrar en contexto, en Somalia también quiero contarles sobre 3 iniciativas globales que son las que demarcan también el proceso que en este momento estamos acompañando en Somalia. Por un lado, las recomendaciones internacionales, que son las que estamos presentando hoy, sobre estadísticas de personas desplazadas internas, pero también es importante mencionar la agenda de acción que hace parte, digamos, de el mandato del Secretario General de Naciones Unidas, y que fue publicada el año pasado en junio, y que invita precisamente a los países a que fortalezcan su respuesta para proveer protección, prevención y asistencia a los desplazados internos en el mundo. Y también, digamos, en este documento de Naciones Unidas se crean unos marcos para poder apoyar a los países, entre ellos un marco de soluciones, digamos, a nivel de, estoy intentando traducir de inglés a español, como de datos para proveer soluciones, que han logrado, digamos, convocar a un número importante de organizaciones humanitarias e internacionales y de desarrollo para pensarse cómo apoyar a los países en fortalecer, digamos, marcos estadísticos para poder incluir a las personas desplazadas internas en la producción estadística nacional. Y en este contexto, entonces, Somalia, que es un país ubicado en el oriente de África y que hace parte también, digamos, de varias plataformas regionales en este continente, pues viene ya desde hace varios años con un crecimiento en el interés por parte del gobierno de tener mayor apropiación sobre la producción estadística. Una oficina estadística además que fue creada hace 3 años, y también varias agencias de gobierno, entre ellas el Ministerio de Planeación y el Ministerio del Interior, que tienen oficinas dedicadas precisamente a coordinar la respuesta al desplazamiento forzado en Somalia, y pues un país donde también hay un debate muy grande en cuanto al número de personas desplazadas internas, que hoy se estima son cercanas a los 4 millones. En este contexto, la Oficina Estadística de Somalia en el año 2021 elevó
una solicitud formal al EGRIS para recibir apoyo técnico para implementar las recomendaciones internacionales, y este apoyo lo hemos venido dando desde GIPS como organización que hace parte del EGRIS desde el año 2021. Y precisamente en el marco también de la agenda de acción del Secretario General de Naciones Unidas, Somalia ha sido uno de los países priorizados para poder emprender acciones que puedan facilitar digamos, mejorar la producción de datos y la producción estadística sobre personas desplazadas internas. Hay 15 países que han sido priorizados para esta, digamos, acción global por parte de Naciones Unidas. En Latinoamérica, por ejemplo, Colombia es uno de ellos. Históricamente, en Somalia, ya desde GIPS hemos tenido varias experiencias, entre ellas apoyamos 2 ejercicios de caracterización de población desplazada en el año 2015 y 2016, apoyando en su momento a grupos de trabajo compuestos por autoridades locales, nacionales, agencias internacionales y agencias no gubernamentales locales, y que llevaron de alguna manera también a tener mejor información sobre la necesidad de la población desplazada, y en su momento también fueron como línea base para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, por lo menos en relación con los compromisos frente a la población desplazada. Y hace unos 3 años, en el año 2020, apoyamos también el desarrollo del marco de indicadores para la Estrategia Nacional de Soluciones Duraderas. En este marco, desde el año 2021, cuando recibimos la solicitud formal por parte de la Oficina Estadística para fortalecer la producción de datos y de estadísticas oficiales sobre desplazamientos forzados, lo que hemos venido haciendo desde GIPS ha sido convocar a todos los actores que tienen, digamos, o que hacen parte del ecosistema de desplazamiento forzado en el país, ya sea porque producen datos desde el sector humanitario, ya sea porque coordinan respuesta y asistencia a la población desplazada, ya sea porque tienen mandatos legales como entidades nacionales que también se encargan de coordinar la respuesta a población desplazada, o porque también son, digamos, productores directos de datos, como ocurre en el caso de Somalia y en muchos países de la región en América Latina, sobre todo organizaciones internacionales que están allá en terreno monitoreando los desplazamientos y recogiendo información de alguna manera, de manera operativa, como lo llamamos, digamos, en el contexto estadístico. Eso también ha implicado un análisis detallado de todos los sistemas de información, de todas las fuentes de información existentes en lo que llamamos como el ecosistema de datos en Somalia sobre desplazamiento forzado, que incluyen no solamente encuestas de hogares que se aplican comúnmente por parte de agentes humanitarios, sino también, por ejemplo, el estado de las encuestas nacionales y la posibilidad que hay de incluir desplazados internos o preguntas para identificar desplazados internos en esas encuestas, que es uno de los documentos metodológicos que también presentó Eugenia hace un rato, que fueron producidos por el EGRIS y que hoy facilita también como la identificación de personas desplazadas en encuestas nacionales. Y finalmente, todo esto llevó a que desde GIPS, pues digamos, desde la Oficina Estadística de Somalia, con apoyo de GIPS y de varios integrantes del EGRIS a nivel mundial, se desarrollara, digamos, un capítulo exclusivo para población desplazada dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Estadísticas. Esto es un logro importante porque finalmente lo que busca es posicionar este tema del desplazamiento forzado dentro de la producción estadística nacional, y establece un plan de acción concreto que es a 5 años, en el que se incluyen elementos como el fortalecimiento de capacidades técnicas de la Oficina Estadística Nacional, la institucionalización de una plataforma, digamos, de discusión de estadísticas dentro del Sistema Estadístico Nacional, la inclusión de desplazados internos como preguntas en el módulo de identificación de encuestas nacionales que se recogen de manera periódica, la planeación para la inclusión de desplazados internos en el próximo censo de poblaciones que en Somalia se tiene planeado para el año 2024-2025. Y, digamos, una producción de un reporte que estaría, digamos, recogiendo información periódica sobre este tipo de población. Esto, por supuesto, que es un plan ambicioso, no se va a poder empezar a implementar sino hasta que se fortalezcan las fuentes de información, pero de alguna manera, digamos, es una acción concreta y positiva para visibilizar a los desplazados internos, que representan un número representativo de la población de Somalia, a través, digamos, de este Plan Nacional, de este Plan Nacional para el Desarrollo de Estadísticas. Si lo estoy traduciendo bien del inglés, perdóname porque lo pienso más en inglés en este momento.
Algunos de los retos, digamos, que hemos visto ya para ir cerrando la presentación es que si bien en Somalia existe una fortaleza técnica en cuanto a respaldo político y varias leyes y actos que, digamos, reconocen el desplazamiento y lo delimitan, pues también esto implica que en la práctica hay muchos mecanismos de coordinación que también se expanden entre la coordinación para la respuesta humanitaria, que es permanente, pero también una coordinación más para analizar, por ejemplo, soluciones duraderas que ya tienen que ver, digamos, con la inclusión de otros sectores como trabajo, empleo, educación, salud, tierras, etcétera. Y eso también ha llevado a que pues haya una abundancia en datos. Este no es un país donde no hay datos, al contrario, se producen datos constantemente, pero de una manera de pronto aislada, asociada muy a respuesta humanitaria, a programas, y esto ha dificultado mucho procesos de armonización, digamos, de sistemas de información. Y finalmente, pues por ser un país donde reina principalmente la producción de datos por parte de organismos internacionales, el sistema de Naciones Unidas, pues también hay una discusión política sobre la validación que el gobierno da sobre el estimado de datos que se producen desde el sistema de Naciones Unidas, digamos con un toque muy político en relación a si son cifras que están por encima de lo que deberían ser o si son un subregistro de las cifras reales. Esto es un debate que me imagino que existe en varios países también a nivel de cifras entre lo que se estima desde el sistema de Naciones Unidas y lo que pueden, digamos, los gobiernos también estimar desde sus propios sistemas de información. Es importante, y eso, digamos, lo demás como una lección aprendida, la necesidad de un marco estadístico sobre población desplazada, lo que permitió en Somalia es, por un lado, establecer una línea base para poder planear recolección de datos a largo plazo. Eso significa que tener un número real de cuántos desplazados internos hay en el país facilita entonces digamos, los ejercicios de muestreo para poder de alguna manera también generar representatividad de esta población al momento de recoger información a través de encuestas nacionales, como el ejemplo, digamos, que nos presentaron por parte del INE de Honduras. Por otro lado, la interoperabilidad de sistemas de información y de fuentes de información es importante, y si bien, digamos, existe información que provee datos a nivel operativo y humanitario, es importante también que, digamos, estas metodologías se utilicen como buenas prácticas para que los gobiernos también puedan utilizarlas en sus propios sistemas de recolección de datos, y sobre todo en Somalia hay una experiencia muy grande ganada por parte de los organismos internacionales que puede ser puesta en práctica por el gobierno al momento de adecuar sus metodologías de recolección de datos a las especificidades que tienen, digamos, recoger datos en contextos de desplazamiento forzado. Y finalmente, en un país como Somalia y como muchos países de la región de América Latina, digamos, el desplazamiento está muy asociado también a la pobreza histórica, y en este caso, digamos, la comparación que se haga entre población desplazada y poblaciones de acogida o poblaciones no desplazadas es clave para poder tomar decisiones de política pública, y esto, digamos, es un elemento también importante que las IRIS han, digamos, expuesto a través de las recomendaciones y, digamos, de la práctica que se tienen los países para implementar estas recomendaciones. Finalmente, aquí dejo como un resumen de 6 recomendaciones que desde GIPS hemos venido dando al gobierno de Somalia, tanto a nivel nacional, principalmente a través del Sistema Estadístico Nacional, pero también a través, digamos, de sus mecanismos de coordinación nación-territorio con gobiernos locales. Por un lado, uso de la definición de desplazado interno es clave para entender, digamos, estadísticamente el alcance de los datos. No voy a entrar en detalle porque ya estamos cortos de tiempo, pero definir estadísticamente quién es un desplazado interno es clave para poder lograr armonización a través de sistemas de datos. Si partimos de una definición diferente de un sistema de información a otro, pues eso va a dificultar la operatividad, y finalmente, desde un punto de vista de derechos humanos, es clave también saber y tener digamos, una cobertura amplia de quién es considerado desplazado interno. Esto también se explica muy bien en las IRIS, así que invitamos a todos a que lean, digamos, el capítulo de los elementos de la definición de desplazados forzados en las IRIS para que puedan entender, digamos, estadísticamente qué implicaciones tiene. Contar con un marco estadístico unificado que pueda ser, digamos, útil para efectos humanitarios, para efectos de recolección de datos para desarrollo, o estadísticas oficiales. Suena muy difícil, pero digamos que requiere coordinación, y la coordinación implica sentarse en la mesa, generar estos debates, y obviamente con un liderazgo clave por parte de las autoridades y de los gobiernos.
Y eso, digamos, tiene que ver también con el famoso nexus entre el sector humanitario, de desarrollo y de paz, que lo que implica finalmente es que se sienten todos a hablar sobre esto y que lo hagan a través de, digamos, de mecanismos de coordinación existentes y no inventarse nuevos grupos de trabajo o nuevos mecanismos de coordinación, que es algo que pasa mucho desafortunadamente y lo que hacen es como duplicar esfuerzos. Y finalmente, digamos, temas de gobernanza y división de responsabilidades también es clave porque finalmente en muchos países existen mandatos clave y eso, digamos, que lo que facilita es finalmente temas de accountability, es decir, de ser responsables de ciertos procesos dentro de la producción de datos y la producción de estadísticas sobre desplazamiento forzado. Finalmente, la construcción de capacidades es clave. Parte de estas conferencias y webinars lo que buscan es generar inquietud por parte de quienes están en este momento presentes en este webinar para poder investigar un poco más y poder de alguna manera también tomar decisiones más informadas al momento de planear recolección de datos y producción de estadísticas sobre desplazados forzados internos. Finalmente, creo que quienes deseen buscar apoyo para que desde el EGRIS y desde esta comunidad de oficinas estadísticas y organismos internacionales pueda ser brindada, pues creo que lo importante es ponerse en contacto con cualquiera de las organizaciones del EGRIS. Podemos dejar algunos datos también acá, Olga, más adelante, para que si alguien está interesado en continuar esta conversación, también puedan hacerlo, digamos, a nivel técnico con las diferentes organizaciones del EGRIS que estamos apoyando el trabajo en la región de América Latina y que de hecho van a tener un grupo de trabajo en la Conferencia Estadística de las Américas que va a discutir estos temas de estadísticas de migración y desplazamiento forzado a partir de enero del 2024. Lo voy a dejar acá entonces y creo entonces que le doy la palabra de vuelta a Olga para coordinar la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, a ti por tu presentación y bueno, te tomamos la palabra que ojalá podamos dejar en el chat al menos tu correo de contacto que está ahí en la presentación y si no, recordarles a todos los que nos acompañan que pueden ir a la página de la Red de Transmisión del Conocimiento y encontrarán todas las presentaciones y en algunos días más la grabación de este y de los otros dos eventos que tuvimos. Tenemos una pregunta en el chat para Daniela que dice respecto a uno de los principales retos en el campo podría ser presentarse cuando el perpetrador de la violencia que induce a huir a un agente del Estado y la persona víctima tiene mucho temor en compartir esa información. Dado que no confía en el encuestador, ¿no sería mejor seleccionar a encuestadores que viven en la misma zona y generan una mayor desconfianza en las personas encuestadas y generan una menor desconfianza en las personas encuestadas, de haber querido decir Joana Ricci? Hola, bueno, nosotros por el momento tenemos, digamos, la contratación del personal centralizado. Sí tenemos la intención y aprovechando también que se nos viene un censo, tenemos la intención de poder contratar personal local. Por el momento no se nos han reportado casos y también hay supervisores de campo, ¿verdad? No hemos encontrado casos en que realmente la persona no genere así o que más bien los encuestadores generen tanta desconfianza o parezca que generan tanta desconfianza, ¿verdad? Como para no decir, como les digo, la pregunta a donde sí hemos visto que de entrada hay alerta es cuando preguntamos tenencia de tierra, ¿verdad? Eso no lo hemos logrado, eh, digamos, desmitificar del todo a pesar de que hemos dado bastante capacitación, ¿verdad? Pero sí tratamos de que todos los grupos tengan supervisión como para poder apoyar a las personas, entonces que haya alguien con mayor expertise en el abordaje de las preguntas y también en el asesoramiento a las personas. No sé si... Perfecto, muchas gracias Daniela. No sé si Eugenio o Oscar quisieran complementar algo más a la pregunta a la respuesta de Daniela, quizá un poco más desde lo que dice la recomendación internacional. Yo puedo también dar como una percepción. Em, a veces creemos que la producción estadística, digamos, solamente parte de tener, digamos, las herramientas perfectas a nivel técnico e incluir, digamos, las metodologías para la identificación de personas desplazadas o para tener el mejor muestreo.
pero creo que en estos casos el contexto que expresa Giovanna es un contexto donde probablemente la sensibilización que se haga al momento, digamos, de planearse el proceso de recolección de datos es clave. Esto, digamos, parte más desde un abordaje desde las ciencias sociales, digamos, de lo que implica, digamos, un ejercicio de investigación y de recolección de datos, como en este caso, que combine obviamente el método científico y estadístico, que es el que está detrás, digamos, del mandato de las oficinas estadísticas. En casos o en contextos de desplazamiento forzado de recolección de datos, esto es muy común, que tengamos herramientas perfectas, pero que finalmente al momento de hacer preguntas, la gente sencillamente no quiere hablar porque tiene miedo por distintas razones, porque los perpetradores hacen parte, digamos, de las comunidades, porque están allí presentes, porque desconfían de las autoridades, porque hay miedo, es decir, hay un montón de razones que están allí presentes en contextos de desplazamiento forzado por violencia, por conflicto armado, que hacen que el trabajo, digamos, social y, digamos, la multidisciplinariedad en el abordaje sea clave. Que, digamos, alguien que llegue a hacer una encuesta pura y dura a un hogar donde de repente no conozca las dinámicas, pues sencillamente va a obtener información sesgada, producto, digamos, de estas variables que son mucho más cualitativas y que requieren un abordaje que va más allá, digamos, de lo técnico. Esto implica, digamos, un trabajo previo directamente con las comunidades, una sensibilización, una explicación clara de cuáles son los objetivos que se buscan con la recolección de datos. Y todo esto, digamos, es un proceso que con el tiempo va a facilitar, digamos, que las poblaciones que son difíciles de identificar, no solamente porque su definición es difícil, sino porque muchas veces no quieren ser identificadas, logren, digamos, saltar a la superficie. Esto pasa no solamente con poblaciones desplazadas, hay muchos otros fenómenos sociales donde es difícil identificar, digamos, poblaciones y existen muchos mecanismos y metodologías para poder, digamos, generar ese tipo de confianza y poder empezar a llevar esos temas y realidades, digamos, al flote en la recolección de datos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por complementar. Eugenia, adelante. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a Giovanna por la pregunta. Sí, efectivamente, y complementando las respuestas de los panelistas, ¿verdad? Igual a nivel internacional existen recomendaciones, por ejemplo, dentro de la IASC, como el principio de no hacer daño, ¿verdad? Que al menos en la organización, ¿verdad? En OIM nosotros velamos por ese principio y dentro de las preguntas, ¿verdad? Que efectivamente hay que hacerlas para poder tener este tipo de mediciones, sí, muchas veces es necesario ya en la práctica, en el campo, al estar con los encuestadores, ¿verdad? Que tengan una capacitación en cuanto a cómo tratar de abordar a las personas de una manera de que puedan tener cierta confianza, ¿verdad? Y también, como decía Oscar, que haya una buena comunicación a nivel comunal para que sepan, ¿verdad? Y estén al tanto de que van a llegar personas a hacer este tipo de preguntas y que el objetivo es justamente visibilizar la situación, ¿verdad? Para poder proveer ayudas y poder también incluir, basado en evidencia, eh, estas poblaciones en políticas públicas, ¿verdad? Pero sí, muchas veces cuando la situación es muy delicada, a veces es necesario contar con algún personal de apoyo psicosocial, ¿verdad? En el cual las personas puedan ser referidas en caso de que tengan algún tipo de eh, quiebre emocional por alguna pregunta específica, ¿verdad? Entonces, muchas veces se realiza este tipo de acciones en el campo para, pues la idea pues, no es generarle un dolor a la persona encuestada, ¿verdad? Que prime el principio de no hacer daño, ¿verdad? Entonces, eso ya pues está acordado también en organizaciones internacionales y que pues, normalmente pues aplicamos en la recolección primaria de datos en DTM, por ejemplo, que es en la que trabajamos en OIM. Gracias. Muchas gracias, Eugenia, por complementar. Tenemos aquí una pregunta, Giovanna reacciona a la pregunta que dice, es difícil en algunos contextos la coordinación entre el sector humanitario y las instancias nacionales responsables de la producción de estadísticas oficiales. En ese contexto, ¿cómo propiciar ese nexo para que se complemente la información? Existen en general recelos históricos, menciona.
Bueno, un poco apoyando lo que preguntaba la compañera, a mí me parece que sí es fundamental, digamos, la voluntad eh, política y la voluntad dentro de las instituciones de darle seguimiento a esta información. Aquí en Honduras, el año pasado, por ejemplo, se aprobó una ley para poder darle mayor peso a el seguimiento, a la identificación de personas que han sido desplazadas por violencia y poder generar políticas públicas, ¿verdad? Y además y esto también generó un marco contextual que impulsó la unión entre la Secretaría de Derechos Humanos y en este caso el INE. El apoyo de ACNUR ha sido fundamental para que realmente se diera la coyuntura de poder levantar esta información. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo complementar, Olga, Sí, también por esta favor, adelante. pregunta? Un poco con el caso de Somalia, que hemos venido trabajando ya desde hace 2 años. Son procesos que toman tiempo, digamos, es mi primera aproximación al comentario de Giovanna. Esto no se logra, digamos, en una sentada o de la noche a la mañana, e implica, digamos, mucha coordinación, y la coordinación va desde compartir, digamos, lo básico, metodologías, cuáles son, digamos, los sistemas de datos que existen disponibles desde cada una de las partes. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Somalia particularmente, cuando el gobierno solicitaba metodologías de recolección de datos a organizaciones internacionales, pues por motivos de protección de la información, no solamente de la información sensible, digamos, de las personas, sino de la misma metodología de las organizaciones, no se podían compartir, y digamos esto desde el gobierno era una forma, digamos, de no validar ciertas metodologías adelantadas por organismos internacionales para la recolección de datos. Entonces, digamos, eso implicó que se firmaran, digamos, en muchos casos, acuerdos de intercambio de información, memorandos de entendimiento, que de alguna manera generan esta confianza para empezar a compartir ese tipo de información. También es un tema que va mucho, digamos, digamos, en las relaciones institucionales, y generalmente, pues, digamos, requiere un trabajo largo y en el que idealmente existan plataformas de coordinación donde se puedan dar ese tipo de discusiones. En Somalia, por ejemplo, hemos visto que a través de digamos, de un proceso largo de coordinación, vemos más, por ejemplo, que ciertas agencias de Naciones Unidas, como la Oficina del Coordinador Residente, que está, digamos, implementando toda la política de datos para soluciones, entonces ya, digamos, sienta que debe sentarse con el Ministerio de Planeación, con el Directorado de Soluciones Duraderas, para coordinar, digamos, todas las decisiones que tienen que ver con recolección de datos, tanto para propósitos humanitarios como para propósitos, digamos, de implementación de programas. Pero esto, digamos, no ocurría hace varios años, y de repente puede que en un tiempo vuelva se bloquee porque hay un cambio institucional, porque cambian las personas. Entonces creo que es un proceso que tiene, digamos, toda una relación con la dinámica humana y lo que tiene que ver, digamos, con procesos de construcción de confianza institucional en el largo plazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Oscar. No tenemos más preguntas en el chat y no tenemos tampoco ninguna solicitud de apertura de micrófono, así que con esto, Oscar, estaríamos dando por finalizado este ciclo de 3 videoconferencias para conversar sobre estos temas tan importantes y tan contingentes el día de hoy. Yo quiero agradecer especialmente a través tuyo a todo el grupo de expertos que tuvieron esta iniciativa de poder presentar estas temáticas en América Latina y el Caribe. Desde ya dejar abierta la puerta para seguir trabajando a través de la red de transmisión del conocimiento en este tipo de instancias y generando capacidades en las oficinas estadísticas de la región. Y como bueno, tú mencionaste hace un ratito, en la región tendremos probablemente un grupo de trabajo en el marco de la CEA-CEPAL que esté trabajando estas temáticas, así que ahí seguiremos estando y conociendo un poquito más del avance que se tiene en esta materia. No sé si tú quisieras unas palabras de cierre, dado estos 3 ciclos que hemos tenido acompañados por parte de HIPS y de todo el grupo de expertos. Gracias, Olga. Y a ustedes muchas gracias, a la Red de Transmisión del Conocimiento, a la INE de Chile, por apoyarnos en todo este proceso. Creo que lo importante ahora es continuar el trabajo que hemos venido liderando en la región, que principalmente lo que implica es que las oficinas estadísticas se involucren en el tema. La próxima semana, que será la reunión anual de la Conferencia Estadística de las Américas, esperamos que se formalice la creación de un grupo de trabajo
para hablar sobre precisamente este tema, cómo fortalecer la capacidad técnica de las oficinas estadísticas para incluir a personas desplazadas internas, no solamente desplazados, perdón, a personas desplazadas internas, refugiados y personas apátridas en estadísticas nacionales. Así que quienes trabajan en oficinas estadísticas, lo que esperamos es que se vinculen a este grupo de trabajo, a las discusiones técnicas, y quienes estén interesados en conocer más sobre el grupo EGRIS, pues como lo dijimos, es un grupo global donde finalmente quienes somos parte del EGRIS somos los que movemos las actividades, y en este caso pues pueden buscar en la página de internet, ver qué actividades están, digamos, desarrollándose en la región y contactarnos directamente a nosotros a través de las oficinas estadísticas que hace parte del EGRIS, que repito, INE Honduras, que nos acompañó hoy, INEGI, DANE y por supuesto Centro está, digamos, representando a Centroamérica junto con OIM, ACNUR y GIPS, que somos quienes lideramos un poco este trabajo aquí en la región de América Latina. De nuevo, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Eugenia y a Daniela también por permitirnos, por acompañarnos el día de hoy. Yo, antes de despedirme, los dejo desde ya invitados a las próximas videoconferencias que tenemos en el marco de la red de transmisión del conocimiento. Específicamente en el mes de octubre retomaremos nuevamente la presentación de los resultados de los grupos de trabajo del actual bienio de la Conferencia de Estadística de las Américas. Por tanto, prontamente estarán recibiendo sus correos electrónicos las invitaciones, y desearles una feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.